Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias nuevamente por acompañarnos este día para poder expresar nuestra posición en relación al juicio que se lleva en la ciudad de Nueva York, al juicio que injustamente se lleva contra mi esposo Juan Orlando Hernández Alvarado. El día de hoy, 23 de febrero, es el 6º día del juicio. Una vez más queda desenmascarado el siniestro circo de falsos testimonios provenientes del inframundo de los condenados. Referente al interrogatorio el día de ayer de las denominadas narcolibretas en el testimonio del señor Miguel Reynoso, está claro que existió una manipulación, una contaminación tendenciosa de la evidencia. En el contrainterrogatorio de Reynoso quedó claro que las supuestas libretas carecen como medio de prueba del principio universal de legalidad, de la cadena de custodia, que garantice su autenticidad en la recolección de la evidencia en una investigación. A la vez, también quedó claro que existió un lapsus, es decir, un tiempo de aproximadamente 13 días, donde el agente Reynoso tuvo bajo su única custodia o bajo su único poder estas libretas, lo que implica que no existió ningún control y custodia debida. Recordemos que el señor Reynoso, a partir de su testimonio en el año 2019, se quedó viviendo en los Estados Unidos, por lo que tiene un interés personal en declarar en contra de mi esposo. También señalamos que no existió una solicitud de asistencia judicial internacional de Estado a Estado. La declaración de alias Reynoso solo nos confirma que esto es parte del plan siniestro de la narrativa de los narcos sentenciados que se alió con una conspiración geopolítica tenebrosa, malévola y salida del infierno más perverso, que hoy es contada por los mismos demonios que hoy, con su flama de mentiras, buscan poseer, buscan influenciar con su versión al jurado allá en Nueva York. Los testigos de la Fiscalía en su narrativa brindan un pobre espectáculo basado en mentiras que se entrelazan como marañas que buscan sembrar dudas. Pero su mentira se desborona como su propio mundo delictivo de almas perdidas. Respecto al testimonio de Luis Pérez, o más bien debo decir de alias Luis Pérez, quien aseguró que había entregado millones para la campaña a 2 personas, ninguna de ellas la cual fue Juan Orlando. Al final, al preguntársele si tenía pruebas de dichas entregas, fue claro al afirmar que no tiene pruebas. Pero el beneficio de gozar de libertad en Estados Unidos y que se le perdonen sus pecados confesos con una sentencia de 75 meses de prisión, sopesa el guión de la Fiscalía de dar un testimonio falso sin tener ninguna prueba. En relación con lo anterior, la Fiscalía olvidó que el testimonio del alias Luis Pérez ya había sido presentado en otra causa, en la causa del señor Freddy Nájera, donde está textualmente contado lo que en realidad sucedió en este caso en relación a la entrega de estas aportaciones a campaña, que no fueron para la campaña de mi esposo Juan Orlando Hernández, y eso lo puedo decir muy claramente, fue para la campaña de otra persona que en aquel momento corría como precandidato. En el transcurso de la tarde continuó el rodaje del guión de los falsos testimonios. Hizo su aparición el mal llamado rey de la droga en toda la costa norte, con su mirada fría y sin alma, de Leonel Rivera Maradiaga, con el siniestro y tétrico acto circense de testigos tan malignos como salidos del propio abismo del infierno. El Cachiro, un demonio cruel sin alma, que fue capaz de arrebatar la vida de 78 personas. Quien, según su propio testimonio, mandó a matar, a ejecutar, a torturar, sin cambiar su semblante por tener el alma poseída de la más demoníaca maldad. Este perverso hombre nunca amó a Honduras. Su reinado de terror fue de maldad y de ambición por el dinero, capaz de enlutar a la sociedad hondureña y secuestrar la paz de una nación. Pregunto, ¿es que acaso los hondureños hemos olvidado quién es esta persona? ¿Es que acaso no recuerdan todo el mal que le hizo a esta nación? Y si fue capaz de matar, ¿ustedes creen que no es capaz de mentir? Claro que sí. ¿Qué credibilidad puede tener el Cachiro?
que después de aliarse con el mundo criminal, ahora es capaz de burlarse de la verdad y del dolor de sus víctimas. El Cachiro, como hemos reiterado, es un testimonio con el que se cumple su promesa bajo el acuerdo de colaboración suscrito y busca en todo momento reducir su pena y eludir su responsabilidad de su reinado de maldad sin ningún tipo de lástima y sentimiento. Lo que busca además es vengarse del único presidente que combatió de frente el crimen organizado y que desarticuló sus reinados de terror. Porque ¿por qué creen ustedes que apenas a unos pocos días de que Juan Orlando hubiera ganado las elecciones en el 2013, el Cachiro corrió a entregarse a la DEA y convertirse a partir de entonces en una fuente confidencial de la DEA? Para el Cachiro, todos somos nada. $1 millón, 78 muertos son nada. Entonces mentir ante un jurado bajo juramento también es nada, porque su vida siempre estuvo marcada por el desprecio total a las normas, a la moral convencional y a los principios cristianos. Para él la vida es un absurdo sin sentido. Su imperio siempre fue de una maldad caótica, destructiva y ambiciosa. Las paradojas, que hoy se muestra como un colaborador de la DEA, como lo enunció en su artículo el diario New York Times, y abro comillas, Devis Maradiaga, tras 78 asesinatos, se asocia con los Estados Unidos. Tras transportar toneladas de cocaína hacia el norte, él entonces se dirigió a la DEA para hacer un trato. ¿Quién podría creer que se modificó su ADN de un lobo, que se volvió una oveja mansa y obediente y que hoy se muestra al servicio de la justicia, a cambio de un perdón de su sentencia? ¿Quién es capaz de creer todas las mentiras que este hombre dice cada vez que abre su boca? Finalmente, como familia queremos reiterar que nunca a lo largo de los testimonios de estos narcotraficantes que presenta el gobierno de los Estados Unidos verán un video, verán una fotografía, porque debo dejar claro, han visto fotografías, pero fotografías de eventos públicos o fotografías donde aparece mi esposo que fue presidente de Honduras con diferentes personas. Es como si a ustedes que hoy están aquí y en algún momento se tomaron una fotografía con él o conmigo, les hubiéramos tenido que pedir una constancia de antecedentes penales para saber si eran o no personas establecidas en el mundo criminal. Esto es así. Hoy les puedo decir, no verán un video, un reporte, una prueba científica respecto de mi esposo Juan Orlando Hernández en actividades de conspiración, de tráfico, de drogas. Jamás, jamás. Mi esposo nunca se confabuló con los carteles de la droga o participó en la planificación o comisión de todas las maldades que estos delincuentes narran. Por el contrario, mi esposo fue el único presidente que de frente se paró a combatir la criminalidad organizada en el país. Y hoy, precisamente por la venganza de estos delincuentes, aunado a la conspiración geopolítica que está detrás de todo esto, está teniendo que enfrentar a la justicia, pero lo hace con la frente en alto, seguro de su inocencia, que será demostrada y que ya está siendo demostrada a lo largo de este proceso. Juan Orlando es inocente, lo digo una vez más y lo sostendré siempre, hasta el día que en este mismo lugar, frente a ustedes mismos, medios de comunicación, él me acompañará a dar unas palabras al momento de su regreso. Hoy concluimos un día más para la honra de Dios, en la defensa de Juan Orlando, para demostrar su inocencia. Hoy es un día menos para su pronto regreso. Juan Orlando es inocente y pronto volverá a casa. Que la justicia y la verdad siempre nos guíen en nuestro camino. Zacarías 8:17 dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas las aborrezco, dice el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias a todos por su tiempo, que Dios nos bendiga, y sabemos que Juan Orlando pronto volverá a casa. Gracias.